Bueno, entonces yo en este momento ahí estoy compartiendo pantalla para que ustedes puedan mirar. Vamos a pasar por los talleres pues que tenemos de grado octavo y a partir de ahí entonces pues aclaramos dudas que tengan o pues que yo crea que ustedes también puedan tener. Entonces vamos a, espérenme, yo cierro aquí esto. Listo. Y antes de empezar, pues como tal la clase, yo quisiera saber si ustedes tienen preguntas de lo que se ha desarrollado hasta el día de hoy. Lo pueden escribir en el chat o lo pueden enviar por audio. Bueno. Entonces, básicamente lo que nosotros hemos hecho es hacer, digamos que un paso, lo planteamos desde el principio, y es que vamos a trabajar en grado octavo y noveno más, digamos que sí de octavo, la biología humana, ¿sí? Sin embargo, no podemos dejar generalidades por fuera y si hablamos, por ejemplo, de procesos de reproducción, hay que hablar, por ejemplo, de procesos de reproducción en animales antes de hablar, digamos, directamente de reproducción en el ser humano. Entonces, antes de esto, mm, acá vamos a mirar que nosotros empezamos hablando del sistema nervioso como uno de los principales sistemas, o de hecho como el principal sistema que soporta el resto de las funciones vitales del organismo. Ese sistema nervioso, entonces hablamos de características anatómicas y funcionales, pasando pues por las del sistema nervioso central, ¿sí? El sistema nervioso central se entendería toda aquella estructura que está dentro del esqueleto, ¿cierto? Nosotros somos organismos vivos que tenemos un endoesqueleto, ¿sí? Hay en la naturaleza también organismos que son exoesqueléticos, ¿sí? Como por ejemplo los caracoles. Eh, pero nosotros dentro de en nuestro esqueleto vamos a tener el sistema nervioso central y esos órganos que constituyen ese sistema nervioso central pues van a ser el cerebro, ¿cierto? Como tal, el cerebro va a ser entonces algo que se llama o que constituye el tronco encefálico, ¿sí? El tronco encefálico. Dentro de esto es algo que se llama el puente o protuberancia, la médula, bueno, y ya digamos que también hace parte el cerebelo, ¿sí? El cerebelo también hace parte, digamos que, de la estructura del sistema nervioso central y la médula, finalmente la médula espinal. Y todo esto va a estar o dentro de la bóveda craneana, ¿cierto? Dentro del cráneo como tal, o va a estar dentro de la columna vertebral. ¿Listo? Lo que está por fuera es lo que se conoce como sistema nervioso periférico. Y es lo que yo les decía aquí, mire, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y el sistema nervioso periférico, pues es finalmente la extensión de nervios, ¿cierto? Entonces, de ahí la palabra que uno dice, uy, estoy nervioso o está nerviosa cuando está exponiendo. Es porque finalmente hay un proceso, digamos que neuronal, que permite que la persona se comporte de X o Y manera. Y esa palabra nervio hace referencia entonces digamos que a ese empaquetamiento de neuronas que habíamos dicho, ¿cierto? Entonces un nervio finalmente es un empaquetamiento de neuronas y la neurona finalmente pues es la célula, la unidad funcional y estructural del sistema nervioso, ¿cierto? Es una célula también y que tiene unas características particulares en su anatomía que le permite finalmente recibir y transmitir señales. Y esas señales son eléctricas. Quiere decir que el sistema nervioso es un sistema eléctrico y así funcionamos. De hecho, no solo somos eléctricos, sino también electromagnéticos, ¿cierto? Nuestra energía también, digamos que se puede sensar de alguna manera con estas características. Y aquí lo que yo les pedí fue, en el taller uno que pues, ¿cuáles son las partes del cerebro? O básicamente, ¿cuáles partes controlan el lenguaje, cierto? Porque estábamos hablando un poco más, yendo un poco más hacia la patología, ¿cierto? También se puede entender de pronto el funcionamiento mirando cómo se altera. Entonces pasamos de forma muy gruesa
a decir cuáles son las partes que controlan el lenguaje dentro del cerebro, ¿cierto? Hay unas partes específicas que controlan el lenguaje, hay otras partes que se ven afectadas, ¿sí? Dependiendo del tipo de convulsión. Eh, hay otras partes que, digamos, generan algo que es la demencia. La demencia finalmente está asociada, no necesariamente, pero está asociada con algo que se llama lo senil, y lo senil quiere decir, pues, la vejez, ¿sí? Dentro de estas demencias puede presentarse algo que se llama el Alzheimer, que es una enfermedad bastante triste porque la persona en su momento no solo se olvida, por ejemplo, para qué sirve un esfero, para qué sirve la cuchara o cómo utilizar el inodoro, sino que finalmente la gente se olvida de quiénes son sus seres queridos, de quién es su hijo, de quién es su nieto, de a quien amaba, ¿sí? La persona se desdibuja completamente, se olvida de quién es. Es algo pues bastante particular. La cefalea tensional, también les dije, pues esto para las personas que trabajan de pronto bajo presión en una fábrica y hay algo que se llama pues como los trabajos que son en línea, ¿no? Que si usted no saca esta pieza, yo no puedo continuar con la otra en la línea de producción de un producto. O por ejemplo que tienen jefes bastantes de pronto que por la exigencia del trabajo, pues los niveles de estrés son bastante altos. O que, por ejemplo, usted es independiente, pero la cantidad de trabajo que también tiene, pues es bastante compleja. Entonces, mire que ese factor laboral puede llegar a generar en los trabajadores finalmente algo que se llama la cefalea tensional y es como la expresión del estrés en la parte alta de la espalda que finalmente se va a irradiar hacia pues el encéfalo y en el encéfalo finalmente pues va a generar, digamos que dolor, ¿sí? Entonces todo tiene que ver, no solo se dice que puede doler la cabeza por una enfermedad dentro de su cuerpo, sino el ambiente también corresponde o tiene implicación en esto. Encefalitis, entonces, pues inflamación del encéfalo, también les dije por aquí la epilepsia, la hidrocefalia, que ya son casos más particulares de pronto de patologías. Hidro quiere decir agua, cefalia, pues encéfalo, es decir, agua en el cerebro, que puede llegar a ser adquirida o puede llegar a ser, pues, digamos que desde el nacimiento, parálisis cerebral también, que puede ser adquirida, que puede ser desde el nacimiento, meningitis o síndrome del túnel carpiano. Ustedes deben decir, bueno, pero si el síndrome del túnel carpiano afecta a las secretarias y afecta finalmente las manos de las secretarias, ¿qué tiene que ver una mano con el cerebro? Pues mucho, bastante, porque lo que pasa en el túnel carpiano es que se afecta finalmente los nervios propios de las manos. En este sentido, hay una conducción nerviosa desde la extremidad superior hacia los centros de control cerebrales, en los cuales, digamos que se expresa como dolor por digamos que irritación del nervio por presión, y esto es por posturas mantenidas o posturas prolongadas. Entonces, de esto pasamos al taller número 2. Seguimos con la unidad 1, que básicamente pues son introducción a la biología humana. Aquí hablamos entonces de las funciones que cumple el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Entonces decimos que lo que es sistema nervioso central, ya dijimos lo que está dentro del esqueleto, el sistema nervioso periférico, entonces va a tener algo importante que es pues digamos que la función de llevar y de recibir estímulos se llaman, ¿cierto? Quiere decir entonces que hay neuronas que se encargan de sacar información desde el cerebro, desde el sistema nervioso central, digamos, como por ejemplo las funciones del lenguaje, ¿cierto? El hecho de poder, por ejemplo, digamos, hablar, el hecho de, por ejemplo, de poder mover los músculos, a voluntad, ¿cierto? Estaríamos hablando pues del sistema del músculo esquelético, ¿cierto? El poder coger un esfero, el poder, no sé, realizar las actividades del hogar, el poder realizar, por ejemplo, los trabajos, el poder coger una herramienta y utilizarla. Esa información
digamos que se conocería como información motora. La palabra motora hace referencia a movimiento y eso viene del cerebro hacia afuera, ¿cierto? Del cerebro al movimiento. Pero también el sistema nervioso periférico se encarga de recibir información del exterior. Entonces, por ejemplo, dentro de esto puede ser cuando estamos descalzos y nos golpeamos la puntica del dedo pequeño preciso, ¿cierto? O cuando estamos descalzos y pisamos, digamos, una tachuela, la primera reacción que se tiene es finalmente retirar el pie de forma rápida. O por ejemplo, cuando ponemos de pronto la mano en una olla que está muy caliente y la retiramos muy rápido porque se recibió el estímulo, ¿cierto? De temperatura, ¿cierto? O en el caso de la puntilla de presión aguda y se retira rápido el pie o se retira la mano. Y esto también está, digamos, directamente relacionado, pero entonces ya ese estímulo no llega directamente al cerebro, sino nomás a la médula espinal y es algo que se conoce como los reflejos. Entonces ustedes han escuchado que los niños también tienen, de hecho, desde ahí se empieza la formación de los reflejos en el ser humano desde la infancia, ¿sí? Entonces hay reflejos propios de los niños, hay reflejos que se integran y que quedan en el adulto. ¿Listo? Entonces, prácticamente, básicamente, esas vendrían siendo las funciones. Aquí les pedí el favor de realizar un escrito en Word. Y hablemos un poquito del sistema autónomo y es aquellas funciones que no controlamos nosotros y que están básicamente respondiendo todo el tiempo, como por ejemplo la contracción del músculo cardíaco, que vendría siendo la función del corazón, o por ejemplo la digestión, que no nos corresponde, digamos, a nosotros manejar a voluntad, sino que funciona por sí sola, ¿cierto? La digestión, este proceso pues tan importante para la obtención de energía del ser humano y pues finalmente pues de los seres vivos, ¿listo? Entonces esto vendría siendo el sistema nervioso autónomo, sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. Y aquí entonces pasamos a la actividad número 3. Quisiera saber si hay preguntas de los que pueden responder por audio o si quieren escribir en el chat o todo claro. Bueno, si no hay preguntas, entonces seguimos aquí con la actividad número 3. Aquí les estaba planteando entonces la anatomía del corazón. Eh, Somos seres sistémicos, es decir, una cosa no funciona sin otra. El, Finalmente, el sistema gobernante de nuestro organismo pues es el sistema nervioso y a partir de ahí digamos que se dan las otras funciones. Sin digamos que funcionamiento del cerebro no podríamos realizar las otras funciones. Ustedes han sabido que existe algo que se llama muerte cerebral, ¿cierto? Y que la persona dice que queda en estado vegetativo y es porque su cerebro, su conciencia finalmente no responde, pero su corazón sigue funcionando, sus pulmones siguen funcionando, pero la persona no va a poder volver a despertar, ¿sí? Y es ahí entonces radica ahí la importancia del sistema nervioso para el organismo. Aquí pasamos a otro sistema, pues que también es bastante importante y es el sistema cardiovascular. Cuando digo cardio hago referencia al corazón, vascular hago referencia a la vasculatura, es decir, a las arterias y a las venas que transportan sangre. Incluso podría decirse que también hay un sistema accesorio que vendría siendo el sistema linfático que se encarga de limpiar, digamos que el organismo de toxinas y se encarga, digamos, de transportar, eh, por ejemplo, digamos, aquellas, aquellas células que permiten, digamos, que la defensa del organismo. Entonces aquí lo que yo les planteé es que después de revisar pues digamos el video y después de ustedes mismos revisar pues bibliografía correspondiente, les dije cuáles son las cámaras del corazón, les pregunto cuáles son las principales arterias del sistema, cuáles son las principales venas del sistema, cuáles son los principales órganos a donde llega la sangre, ¿cierto? ¿Cuáles son los pulmones? No cuáles son, sino cuál es la función de los pulmones finalmente. Entonces voy a pasar muy rápidamente contándoles cuáles son, pues retroalimentando, digamos que la actividad que ustedes tenían que hacer. Las cámaras del corazón son 4 y si pudiéramos ver el corazón, finalmente lo relacionan con un mango porque el corazón puede tener forma de mango, ¿cierto?
tiene 4 cámaras y las 2 cámaras de arriba, si hiciéramos una cruz en ese mango, si hiciéramos una cruz en el corazón, tendríamos 4 habitaciones, digamos, 4 cámaras, las cuales las 2 superiores van a ser las aurículas y las 2 inferiores van a ser los ventrículos. Y en este sentido también tendríamos un corazón derecho, ¿cierto? Si hiciéramos una cruz, un corazón derecho y un corazón izquierdo. Y de esta manera, entonces, así tendríamos arriba, a la izquierda, pues aurícula superior, ¿cierto? O aurícula, mejor, aurícula izquierda. Abajo, en ese mismo lado, tendríamos ventrículo izquierdo. A la derecha tendríamos no sé si ustedes pueden ir mirando sus dibujos, las actividades que hicieron del corazón para que vayan siguiendo pues el cuento conmigo. Tendríamos entonces aquí al lado derecho la aurícula derecha y abajo el ventrículo derecho, ¿sí? El corazón de los animales mamíferos no es tan diferente a nosotros, incluso pues no mamíferos, por ejemplo el corazón de un pollo es de hecho igual al corazón del cerdo, que es igual al corazón de una res y que es igual al corazón humano, ¿sí? El recorrido de la sangre básicamente es el siguiente, al lado, si quieren ir haciendo el recorrido en sus cuadernos, en sus actividades, para que ustedes vayan mirando lo que yo les voy diciendo, y pues para ir verificando la información. Entonces, la sangre sale del corazón por por el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Y ese lado izquierdo del corazón es muy fuerte, es más fuerte que el lado derecho. Sale del ventrículo izquierdo hacia todos los órganos por la arteria, ¿cierto? Por la arteria aorta, hacia todos los órganos del cuerpo para oxigenar los, los órganos. Quiere decir que la sangre que sale por el ventrículo izquierdo es sangre oxigenada, rica en oxígeno, y pues que se necesita finalmente en los órganos, porque se necesita en las células que conforman el epitelio, que conforman los órganos para poder cumplir sus funciones. Es un poco más complicado de lo que ustedes ven o de lo que yo les puedo contar. Llega a los órganos y en los órganos existe algo que se llama como un drenaje, ¿cierto? El drenaje que lo dan las venas, es decir, aquí ya las arterias pasan a ser venas, los, eh, digamos que la vasculatura ahí pasa de ser arteria a vena y recoge la sangre que ya fue utilizada, ¿cierto? Y recoge la sangre que está rica ahora en CO2, que es un desecho de los órganos, ¿cierto? Ahora va la sangre pobre en oxígeno y rica en CO2, ¿hacia dónde? Otra vez hacia el corazón. ¿Hacia dónde? Hacia las venas cavas se llaman, ¿cierto? Hay una cava inferior, hay una cava superior. La cava inferior recoge la sangre de los órganos de abajo, la cava superior recoge la sangre de los órganos de arriba del corazón. Y llegan entonces, ¿a dónde? ¿A dónde llegan? A la aurícula. Todo lo que le entra al corazón es por la aurícula. Todo lo que le sale al corazón es por los ventrículos. Entonces llega ahora por la aurícula, pero por la aurícula derecha, ¿sí? De la aurícula derecha, la sangre que está pobre en oxígeno pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho pasa a los pulmones. De los pulmones, en los pulmones lo que se da es otro intercambio gaseoso. Ya se dio un intercambio gaseoso en los órganos, ¿cierto? Que es cambiar oxígeno por CO2, pero ahora en los pulmones es al revés y le van a cambiar el CO2 por el oxígeno a los pulmones. Los pulmones finalmente sacan el CO2 con cada exhalación y cuando inhalamos, los pulmones se llenan de oxígeno y ese oxígeno allá se intercambia con esa sangre que está pobre en oxígeno y está rica en CO2, se intercambia y ahora pasa de los pulmones, ¿cierto? Ya ese oxígeno pasa ahora a algo que no hemos nombrado y es la aurícula izquierda. Pasa a la aurícula izquierda, sangre rica en oxígeno, y de la aurícula izquierda, que se comunica siempre, la aurícula se comunica siempre con el ventrículo, en esa dirección, aurícula-ventrículo, de lo contrario sería una enfermedad, pasaría de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo para completar el ciclo y empezar otra vez el recorrido por todo el cuerpo. Básicamente, eso vendría siendo con el órgano del corazón y con el sistema cardiovascular. Pasemos entonces ahora al taller número 4, ya aprovechando, ya casi se nos acaba el tiempo, aprovechando aquí. Miremos, y aquí yo les dije, entonces hablamos ya en la unidad 2 de la reproducción en los seres vivos,
pero básicamente lo que quería mostrarles es la reproducción sexual que se da pues en las células animales. Y les mostré entonces algo que se llama el huevo, y así como nosotros vemos el huevo que comemos en las mañanas, eh, el huevo entonces tiene, digamos que un centro que vendría siendo la yema, que vendría siendo entonces ese embrión, ¿cierto? Perdón, ese óvulo o esa célula sexual. Y pues finalmente lo que él recubre la membrana, que vendría siendo entonces ahora sí el embrión. Entonces les muestro aquí más o menos y les explico aquí cómo es, digamos, ese huevo que finalmente se traduce en células sexuales. Básicamente aquí les muestro o les pido más bien que ustedes digan qué es la gametogénesis. Gameto entonces viene siendo célula sexual, génesis viene siendo producción, es decir, producción de células sexuales. Entonces hay una gametogénesis femenina, hay una gametogénesis masculina, que pedí entonces que las nombraran, tienen nombres específicos, dentro de estas pues está la ovogénesis, generación de óvulos, y espermatogénesis, generación de espermatozoides. También les pedí que me dijeran o que lo consultaran qué es la fecundación y que mencionaran las etapas de desarrollo embrionario, ¿sí? Entonces el corazón, el cerebro, los pulmones, todo tiene dentro de sus 36 semanas, será 9 por 4, 36 semanas de gestación. Todo tiene su momento para formación, ¿sí? Hablando pues en términos de órganos. Aquí con el taller 5 finalmente hablamos un poco más de la reproducción sexual, ya no en seres vivos, sino en seres humanos. Y esta corresponde entonces a lo siguiente. Vamos entonces a empezar a hablar con el órgano reproductor masculino, el cual entonces va a dividirse tanto para masculino como para los órganos reproductores femeninos. Va a dividirse su estudio en dos, en órganos internos y en órganos externos. Finalmente, los internos son aquellos que no podemos ver y en el hombre entonces corresponde a los testículos, y los testículos entonces fabrican células sexuales en el hombre, es decir, los espermatozoides. Tenemos algo que se llaman los conductos deferentes, ¿sí? Y pues son eso, conductos, son vías de comunicación entre, en este caso, los testículos y la uretra. ¿La uretra qué es? Entonces la uretra finalmente es un camino de salida de los espermatozoides al exterior del cuerpo, ¿cierto? Es el camino que toman los espermatozoides que viajan en líquido seminal, y ese líquido seminal finalmente es fabricado por la próstata. Pero también, digamos que el líquido seminal está, digamos que nutrido, ¿cierto? Los espermatozoides son células que son bastante frágiles, por decirlo así, ¿sí? Es por ello que necesitan, digamos que una temperatura necesaria para sobrevivir. Entonces, esto lo hace mediante el escroto, que ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, la vesícula seminal lo que hace es dar sustancias nutritivas que alimentan los espermatozoides a esta célula masculina, a esta célula sexual masculina. La próstata, entonces, es un órgano que tiene un tamaño bastante pequeño, como una nuez, ¿sí? Y fabrica líquido seminal que es importante para la supervivencia de los espermatozoides, que es donde van a viajar los espermatozoides. En el hombre, los órganos externos, entonces está el pene. El pene es un órgano eréctil, es esponjoso, no es un músculo, y es bastante rico en terminaciones nerviosas y en terminaciones vasculares, porque de esta manera es que, digamos que el pene alcanza la erección para poder, digamos que ingresar a la vagina y permitir la fecundación. De otra manera no se podría. El escroto, finalmente, como un órgano externo, es el recubrimiento, ¿cierto? Porque lo que se ve, se podría decir, se ven los testículos, pero los testículos no se ven, realmente lo que se ve es el escroto. El escroto es una bolsa epitelial. Cuando yo digo epitelial, hago referencia a piel que recubre los testículos, y lo que les decía es que este escroto, digamos que puede cambiar estratégicamente para mantener el la temperatura de los testículos, que sí finalmente son órganos internos, para mantener la temperatura de los testículos, para que los espermatozoides se mantengan, digamos que a una temperatura adecuada para que, digamos que vivan todo el tiempo.
En el aparato de reproductor femenino, entonces vamos a encontrar los ovarios. Entonces los ovarios están unidos a las trompas de falopio. Los ovarios permiten la maduración de las células sexuales femeninas que se llaman óvulos y que finalmente dan paso a los bebés, a un futuro bebé. Las trompas de falopio, entonces, son vías de comunicación, así como lo decíamos arriba. Las trompas de falopio son la comunicación entre los ovarios y el útero es el sitio anatómico donde los óvulos esperan para ser fecundados por los espermatozoides cada mes, ¿sí? El hombre produce los espermatozoides, ustedes lo vieron en la espermatogénesis, se producen a diario, mientras que la mujer produce una sola, ¿sí? El hombre produce millones de espermatozoides a diario y la mujer produce una sola célula al mes, ¿sí? Si esta célula no es fecundada, la célula digamos que se elimina mediante una hemorragia, que es lo que se llama, entonces, pues, el periodo menstrual, ¿cierto? La menstruación. Y la vagina, entonces, finalmente es el canal por el cual el útero se abre paso hacia el exterior. También es el órgano copulador de la mujer y allí el hombre entonces eyacula para dejar los espermatozoides para finalmente generar la fecundación. Los órganos externos de la mujer entonces son el himen, que es una membrana parcial que es, digamos que está en la entrada de la vagina, que se mantiene intacto en las mujeres vírgenes. Sin embargo, este himen se puede romper mediante pues otra serie de mecanismos, como por ejemplo traumatismos, o no necesariamente, sino porque la señorita montó a caballo. Los labios vaginales, pues, entonces son pliegues formados de piel, entonces hay pliegues, hay menores y hay mayores, los menores son pequeños, los mayores son grandes, y la función de los labios finalmente es proteger el aparato reproductor, se plantea como aparato de reproducción. El clítoris es un órgano también entonces rico en terminaciones nerviosas, es decir, sirve para la sensibilidad, satisfacción sexual de la mujer. Esta satisfacción finalmente también tiene funciones en la reproducción. Es muy importante, entonces, el placer sexual en la reproducción, ¿listo? En la fecundación también. Y finalmente el meato urinario, que se ubica entre la vagina y el clítoris. Y pues básicamente este es susceptible a infecciones por bacterias, ¿listo? Finalmente pues por su ubicación anatómica. Aquí entonces yo les dejo dos links, uno que habla acerca de los métodos de planificación familiar y el otro que habla acerca de infecciones de transmisión sexual. ¿Listo? Les planteo una actividad en la cual ustedes tienen que escribir un ensayo. Un ensayo es una opinión acerca de tener o no tener hijos hoy en día y también acerca pues de las enfermedades de transmisión sexual. Básicamente, esta es la actividad número 5. Hice un repaso por todas las actividades, cosa que pues no se puede hacer o no pude hacer en las otras materias. De hecho, en sexto sí, sexto y séptimo sí, octavo y noveno también, que son ustedes, pero no sé, pues no es posible porque la cuestión allá es más, un poco más operacional, más compleja. Cuando ustedes lleguen a 11 se van a dar cuenta. Eh, Hasta aquí entonces yo, digamos que terminaría la clase respondiendo las preguntas que tengan o que surjan a partir de los estudiantes. Entonces le doy paso a los estudiantes para que por favor me dejen saber si tienen preguntas y si no, entonces para terminar la clase de hoy. Entonces los escucho, no todos a la vez, Yo o no por tengo uno. preguntas, profe. ¿Listo? ¿Quién eres? Nombre, por favor. Dayan Bolívar. Listo, Dayan. ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí? Daniel Jiménez dice, sí, todo claro, muy bien. ¿Alguien más? ¿Todo claro? Listo, muchachos. Señores y señoras, si no hay nada más, entonces pues yo me despido de ustedes esperando pues que nos volvamos a encontrar. Esta situación es bastante particular, sin embargo la idea es sacarle el mayor provecho aprendiendo, muchachos, aprendiendo lo que más podamos. ¿Listo? La profe Street, no sé si me está escuchando, para que porfa pues ya podríamos parar la grabación y nos veríamos entonces en 8 días. Entonces que estén muy bien. Bueno, espero pues les haya gustado la clase.